Muy buenas tardes a todos. En este video les expondremos sobre los ciclos termodinámicos y las máquinas térmicas. Empecemos. Introducción. Los ciclos termodinámicos son secuencias de procesos que devuelven un sistema a su estado inicial, siendo cruciales para el funcionamiento de las máquinas térmicas. Estas máquinas convierten calor en trabajo mecánico, operando mediante la transferencia de calor de una fuente caliente a un sumidero frío. La eficiencia de esta conversión está limitada por la segunda ley de la termodinámica. Ciclos destacados. Hay tres ciclos destacados, los cuales son el ciclo de Carnot, que define la eficiencia máxima teórica, el ciclo de Otto, que describe los motores de combustión interna, y el ciclo de Diesel, que describe cómo es la combustión por compresión. Componentes claves de máquinas térmicas. Hay tres componentes claves que son la fuente de calor, el sumidero de calor y la sustancia de trabajo. Objetivos. 1. El propósito principal es realizar un video en el que se explique los principios, los procesos y los ciclos termodinámicos. 2. Explicar las tres leyes de la termodinámica. 3. Explicar los procesos adiabático, isotérmico, isovolumétrico e isobárico. 4. Explicar los ciclos de Carnot, el ciclo de motor de Otto y el ciclo de Diesel. Las leyes de la termodinámica. La termodinámica estudia las transformaciones de energía, especialmente aquellas que involucran calor y trabajo. Sus leyes describen cómo la energía se mueve y se transforma en los sistemas y establecen límites sobre lo que es posible en el universo. Las tres leyes fundamentales. Las leyes de la termodinámica son principios básicos que gobiernan el comportamiento de la energía en todos los sistemas, desde una taza de café hasta el universo en su conjunto. Primera ley de la termodinámica. Conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado permanece constante. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Matemáticamente se expresa como cambio en la energía interna del sistema es igual al calor añadido menos el trabajo realizado por el sistema. Importancia. Establece un principio fundamental de conservación que es esencial para entender todos los procesos físicos. También es la base para el análisis energético de cualquier sistema, desde reacciones químicas hasta motores de automóviles. También permite calcular la eficiencia de las máquinas térmicas y otros dispositivos que convierten energía. Restricciones. No especifica la dirección en la que ocurren los procesos, solo establece que la energía se conserva. No considera la calidad de la energía. Por ejemplo, la energía térmica a baja temperatura no es tan útil como la energía mecánica. Segunda ley de la termodinámica. Aumento en la entropía. La entropía total de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo o se mantiene constante en procesos reversibles. También se puede enunciar como es imposible construir una máquina térmica que convierta todo el calor en trabajo. Importancia. Define la dirección en la que ocurren los procesos espontáneos. Por ejemplo, el calor fluye de un cuerpo caliente a uno frío, no al revés. Establece límites en la eficiencia de las máquinas térmicas y otros dispositivos que convierten en energía. Explica por qué los procesos irreversibles, como la fricción, siempre generan calor. Restricciones. Solo se aplica a sistemas aislados o al universo en su conjunto. La entropía puede disminuir localmente en un sistema si se realiza trabajo sobre él, pero la entropía total del universo siempre aumenta. Esta ley marca la flecha del tiempo, mostrando que el universo tiende al desorden. Tercera ley de la termodinámica, cero absoluto. La entropía de un sistema en el cero absoluto es cero o un valor constante mínimo. En otras palabras, es imposible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos. Cuando un sistema se acerca al cero absoluto, todos los procesos se detienen y la entropía del sistema se aproxima a un valor mínimo. Importancia.
Establece un límite inferior para la temperatura y la entropía. Es importante en el estudio de las propiedades de la materia a bajas temperaturas, como la superconductividad y la superfluidez. También ayuda a definir el concepto de la entropía absoluta. Restricciones. Solo se aplica a sistemas en equilibrio térmico. El cero absoluto es un límite teórico que nunca se puede alcanzar en la práctica. Procesos termodinámicos. Son cambios en un sistema termodinámico que implica la transferencia de energía en forma de calor o trabajo. Estos procesos son fundamentales para entender cómo funciona el mundo que nos rodea, desde la combustión en un motor de automóvil hasta los cambios del estado del agua. Conceptos clave. Sistema termodinámico. Es la parte del universo que estamos estudiando. Puede ser un gas en un cilindro, un motor o incluso una célula viva. Estado termodinámico. Se define por propiedades como la presión, el volumen y la temperatura. Un proceso termodinámico implica un cambio de un estado inicial a un estado final. Equilibrio termodinámico. Un sistema está en equilibrio cuando sus propiedades no cambian con el tiempo. Procesos reversibles e irreversibles. Un proceso reversible es aquel que puede invertirse sin dejar cambios en el sistema o su entorno. Los procesos irreversibles son aquellos que no pueden invertirse por completo. Todos los procesos reales son irreversibles en cierta medida. Proceso adiabático. En un proceso adiabático no hay transferencia de calor entre el sistema y su entorno. Esto significa que el sistema está completamente aislado térmicamente. Características. El calor es igual a cero. Los cambios de temperatura ocurren debido al trabajo realizado sobre o por el sistema. Ejemplos: la compresión rápida de un gas en un motor de combustión interna o la expansión de gases en la atmósfera. Implicaciones. En una compresión adiabática, el trabajo realizado sobre el gas aumenta su energía interna y por lo tanto su temperatura. En una expansión adiabática, el gas realiza trabajo a expensas de su energía interna, lo que resulta en una disminución de la temperatura. El proceso isotérmico. Este es simplemente un proceso en el que la temperatura del sistema siempre permanece constante. Características. Delta de la temperatura va a ser igual a cero. Para mantener la temperatura constante, el calor se transfiere entre el sistema y en su entorno. Un ejemplo de esto es claramente la evaporación del agua a temperatura constante o la expansión de un gas en un cilindro con paredes conductoras. ¿Esto qué implica? Que en una expansión isotérmica el sistema absorbe el calor del entorno para realizar trabajo, manteniendo la temperatura constante. Y además, que en una compresión isotérmica el sistema libera calor al entorno mientras se realiza trabajo sobre él. Proceso isovolumétrico o isocórico. Este es un proceso en el que el volumen del sistema permanece constante, donde delta de V es igual a cero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo el calor transferido al sistema se utilizará de tal manera que va a cambiar su energía interna, ya que el trabajo será igual a cero. Un ejemplo de esto es calentar un gas en un recipiente cerrado o la combustión de una bomba calorimétrica. ¿Esto qué implica? Que el cambio de energía interna del sistema es igual al calor transferido y que la presión del sistema cambiará, de tal manera que es proporcional a la temperatura. El proceso isobárico. Este es un proceso en el que ahora la presión del sistema será la constante. Sus características. La delta de P será igual a cero, donde P es la presión. El calor transferido se utiliza para cambiar tanto la energía interna como para realizar trabajo.
Un ejemplo es cuando se calienta agua en un recipiente abierto o al ebullir agua. ¿Esto qué implica? Que el trabajo realizado por el sistema es igual a la presión por el cambio de volumen y que el calor transferido al sistema se utilizará para cambiar tanto su energía interna como para realizar trabajo. A continuación, hablaré sobre los ciclos termodinámicos. Estos son una serie de procesos cíclicos mediante los cuales un sistema experimenta una serie de transformaciones de energía en forma de calor, o en su defecto, en el mantenimiento de ciertas condiciones de temperatura y presión dentro de sistemas cerrados. Estos son importantes, pues los motores de automóviles y aviones o plantas de energía operan mediante estos ciclos para generar trabajo a partir de energía. Este diseño permite reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las máquinas térmicas. Además, estos se utilizan en sistemas de refrigeración y climatización para transferir el calor desde un lugar frío a uno caliente o viceversa. Se involucran conceptos como lo son el primer principio de la termodinámica y el segundo principio de la termodinámica, que ya se mencionaron anteriormente. En un ciclo termodinámico se utiliza el trabajo y el calor. Por ejemplo, al mover un pistón o una turbina, se realiza un trabajo sobre su entorno o se absorbe. Además, se transfiere calor hacia o desde el sistema dependiendo de si el proceso es de expansión o de compresión. En términos generales, existen 4 fases, las cuales son compresión, adición de calor, expansión y eliminación de calor. Cada una de estas fases modifica el fluido del trabajo, alterando ya sea su temperatura, presión o volumen. El ciclo de Carnot establece el rendimiento máximo que un motor térmico puede lograr, basándose en las leyes de la termodinámica. Esto propuesto por el físico francés Sadi Carnot y se utiliza para entender la eficiencia de cualquier motor térmico. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible y consta de 2 procesos isotérmicos y 2 adiabáticos. Estos ciclos son puramente teóricos, ya que a la hora de la práctica hay pérdidas de energía, pero nos da una referencia de la eficiencia que se puede obtener. El ciclo de Carnot es un modelo teórico que no es práctico debido a las irreversibilidades y pérdidas de energía en los sistemas reales. Esto, como ya se dijo anteriormente, proporciona la eficiencia máxima de cualquier motor térmico. Fases del ciclo de Carnot. Se caracteriza por una expansión isotérmica, en la cual el gas se expande de forma isotérmica, manteniendo la temperatura constante, en un contacto con una fuente caliente, y el gas realiza trabajo sobre el pistón y a la vez absorbe el calor. Después tiene un proceso de expansión adiabático. El gas sigue expandiéndose y la temperatura del gas disminuye, ya que el trabajo realizado por el gas implica una pérdida de energía interna. Después vuelve a una fase de compresión isotérmica, en donde el gas se comprime en un contacto con una fuente fría, cediendo calor a la fuente fría durante este proceso. Después volvemos a la compresión adiabática, en donde el gas se comprime aumentando su temperatura sin intercambiar calor. En esta parte el ciclo se cierra y regresa a su estado inicial.
Después hablaremos sobre el motor Otto. Este es un motor de combustión interna que se utiliza en la mayoría de automóviles. Este funciona mediante el ciclo de Otto. Consta de 4 etapas: compresión, combustión, expansión y escape. Estos son conocidos por su eficiencia y popularidad. Sus características: el motor Otto opera con una mezcla de aire y combustible que se comprime en un cilindro y luego se enciende con una chispa. Esto basado en un ciclo de compresión y expansión adiabática. Se caracteriza por la relación de compresión, que es una relación entre volumen máximo y volumen mínimo del cilindro. La relación de los motores Otto varía entre 8:1 y 12:1. Esto indica que a mayor relación de compresión, mayor eficiencia del motor, pero también mayor probabilidad de detonación. Como ya se dijo, esto se enciende mediante una bujía y utiliza gases para después mezclarse con el aire y hacer combustión. Las fases de este tipo de motor son 4. Admisión. En esta fase la válvula de admisión se abre y el pistón se desplaza hacia abajo, permitiendo entrar aire, combustible al sistema de admisión. En la segunda fase, compresión, la válvula se va a cerrar y el pistón va a subir, comprimiendo todo el aire y combustible que dejamos pasar. Después de hacer esto, se aumenta su temperatura y presión. Como tercera fase tenemos la explosión, que es cuando el pistón alcanza el punto más alto en el sistema y la bujía enciende la chispa, lo que provoca que los gases se expandan de manera rápida, generando una fuerza que vuelve a hacer que el pistón vaya hacia abajo. Y como última fase tenemos el escape, que es cuando el pistón baja y abre la válvula de escape, permitiendo que los gases salgan y sean expulsados al sistema de escape. Ahora hablaremos sobre el motor diésel. Este es otro tipo de motor de combustión interna, pero este con la particularidad de que no utiliza una chispa, sino que se basa puramente en la compresión del aire, logrando así conseguir temperaturas tan altas que el combustible se enciende espontáneamente cuando se inyecta. Como primer paso, se genera una temperatura y compresión elevadas. Después se inyecta el combustible al cilindro y debido a estas altas temperaturas se enciende ahora sin el uso de la bujía a comparación del motor Otto. Entre más alta sea la relación de compresión, va a permitir mayor eficiencia térmica. Como se dijo anteriormente, en este caso no usaremos la chispa de la bujía, sino que esta se generará mediante la presión. Y ahora utilizaremos diésel, un combustible más denso y energético que la gasolina. Estos son más eficientes que los motores Otto debido a que la relación de compresión y el tipo de combustible utilizado son mejores. En este caso tendremos 4 fases, la que es la de admisión, en donde la válvula se abrirá y el pistón se moverá hacia abajo, permitiendo que la entrada de aire. Después, en el ciclo de compresión, el pistón se moverá hacia arriba, comprimiendo el aire. En nuestra tercera fase, inyección y combustión, el aire está lo suficientemente comprimido, lo suficiente para que el inyector de combustible introduzca el diésel a una alta presión en el cilindro.
elevando la temperatura del aire y haciendo que el diésel se encienda espontáneamente, generando en consecuencia una explosión que empuja el pistón de vuelta hacia abajo. Y en la cuarta fase, que es el escape, el pistón se moverá hacia arriba, expulsando todos los gases que surgieron del ciclo. Bueno, y a manera de conclusión, en esta investigación hemos explorado los motores Otto, diésel y el ciclo de Carnot, todos fundamentales para entender los distintos tipos de procesos térmicos que rigen la conversión de energía en motores y máquinas térmicas. El motor Otto utilizado en vehículos de gasolina, basado en un ciclo que combina procesos adiabáticos e isotérmicos. En cambio, el motor diésel, con una mayor relación de compresión, más eficiente, generando temperaturas y presiones más altas, logrando una mejor conversión de energía térmica en el trabajo. El ciclo de Carnot, aunque teórico, estableciendo el límite de eficiencia de cualquier motor y ayudando a comprender las restricciones de los sistemas térmicos reales. Nos gustaría recalcar que a pesar de que ningún motor alcanzó su eficiencia teórica, es clave para poder diseñar sistemas más eficientes y nos permite entender los distintos procesos térmicos, como compresión, expansión, transferencia de calor, etc. Esto es esencial para optimizar la conversión de energía de sistemas como plantas de energía, motores de combustión y sistemas de refrigeración, logrando así tener tecnologías más sostenibles y responsables con el medio ambiente.